El posconflicto. Hoy compartiré con ustedes algunos apartes de lo que significa el término posconflicto, especialmente en nuestro contexto colombiano. El posconflicto es el periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de único atributo, la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le niega estatus al mismo conflicto activo. En el marco del conflicto armado vivido en nuestro país, Colombia, se ha comenzado a visualizar lo que se ha llamado la época del posconflicto, definido como una fase que viene después de la firma definitiva de los acuerdos de paz, pero que en algún sentido es deseable construirse durante la misma fase del conflicto y que supone una recomposición de la sociedad, incluyendo algunos acentos importantes que quiero compartirlos. 1. La desmovilización de los actores armados, nuestra seguridad ciudadana, la reinserción y el desarrollo de los acuerdos de paz. De acuerdo con Boulding, que lo quiero traer a colación en esta intervención del posconflicto, él es un reconocido o fue un reconocido economista, docente universitario y filósofo. Dice que el conflicto es una forma de competencia donde las partes que pugnan reconocen tener metas mutuamente compatibles. Durante esta etapa se dan diferentes tipos de procesos. Uno de ellos es la facilitación de la negociación. Otro es la mediación o realización de los acuerdos. Las actividades tendientes a solucionarlos que llevan a diversas maneras de transformar, gestionar y terminar dicho enfrentamiento, con el fin de entrar a una etapa a la cual se supondrían aspirar las diferentes partes involucradas. Así se llega finalmente al proceso de paz, es decir, a una etapa de posconflicto, en la cual priman preservar la paz, construir o reconstruir todo lo perdido durante años y velar por el cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegaron las partes. Según el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Boutros Ghali, afirma: la reconstrucción de la paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto. Él propone y traza algunos temas estratégicos para la reparación y preparación del posconflicto en Colombia, que me parecen hoy en esta intervención retomarlos y compartirlos con ustedes luego de haberlos analizado. 1. Apoyar la recuperación y atención humanitaria a las víctimas del conflicto. Tener un proceso de retorno y apoyo a las poblaciones que han sido desplazadas y desmovilizadas. Con relación al tema económico, resaltar la importancia del sector privado, la restauración de la capacidad del manejo económico y la generación de recursos y de empleo en nuestro país. Desde el ámbito político y administrativo de nuestro Estado, anota que es importante adecuar y fortalecer las instituciones estatales, tener una manera de compartir y ejercer el poder. En cuanto al tema judicial, describe la restauración o la consolidación del Estado de Derecho, la realización de comisiones para tratar diversos temas jurídicos. Desde lo social, comenta de los procesos sociales y de las acciones de perdón y de reconciliación acerca de grupos sociales vulnerables y el fomento del resurgimiento y consolidación de la sociedad civil. Con relación al campo militar, describe la estrategia en el posconflicto, el gasto que tiene y su posibilidad para la reinserción. En el tema internacional, describe la importancia de tener una consecución de recursos propios para poder apoyar esta etapa del posconflicto.
Dice él que es importante que todo lo anterior se dé para que haya realmente una construcción de paz desde la participación, la facilitación, mediación y verificación. Ahora bien, teniendo en cuenta todos los temas estratégicos que acabo de compartirles, para la época del posconflicto es evidente que es necesario una intervención activa por parte de nosotros los docentes, repensando en nuestra participación desde el conocimiento en esta etapa, como un suceso real e histórico que también se vive en el entorno educativo local al cual pertenecemos, la ciudad, el barrio, la escuela y la familia, en donde día a día se ven y se viven escenas de enfrentamiento, riñas y desacuerdos. La población a la cual atendemos, en consecuencia, sufre los trastornos y situaciones derivadas de la violencia. Sobre él y sus familias recaen las consecuencias, sea a mediano o a largo plazo. Nuestra participación entonces, maestros, debe de ser desde la reflexión en la escuela, como un escenario de formación y de transformación social, en donde se fomente la necesidad de facilitación, negociación, mediación y resolución de conflictos durante la planeación y construcción de un nuevo proceso de paz. Tenemos nosotros la necesidad de intervenir de forma colectiva y de forma individual, promoviendo la creación de una educación idónea para el desarrollo pleno e integral de los sujetos de información, es decir, nuestros estudiantes, asegurándoles de alguna manera su protección y seguridad. Para que esto se dé, es necesario una praxis investigativa como un ejercicio diario que se da desde nuestro quehacer en medio del conflicto. Por tanto, debemos comenzar a preguntarnos, ¿qué hemos realizado para aportar y colaborar en la planeación del proceso de reconstrucción del tejido social? ¿Qué tipo de intervenciones en los ámbitos de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación se pueden implementar en esta etapa de conflicto y de posconflicto en la escuela, donde somos nosotros y nuestras familias los protagonistas? ¿Cómo podemos intervenir y evaluar una población víctima del conflicto y sumergida en esta etapa del posconflicto? Estas son algunas de tantas preguntas que podríamos hacernos. Ahora, si deseamos participar e intervenir activamente en el proceso de paz, tenemos que planear y construir tareas desde lo individual, lo comunitario y lo social, que como sabemos tiene mucho que aportar en beneficio de las personas involucradas en el conflicto como tal, así como en la construcción y el mantenimiento permanente de la llamada paz. Por otra parte, debemos abrir nuevos caminos para la discusión, apoyar la creación de modelos de intervención adecuados a nuestro proceso, utilizar siempre la investigación como una estrategia para promover y apoyar los diferentes planes de desarrollo que crean mejores posibilidades de convivencia. Trabajar en este y dar lo mejor de sí para alcanzar y mantener la tan anhelada paz. Para que realmente esto se dé, es necesario trabajar mancomunadamente con el Estado, hacer políticas que eviten la corrupción, poner en práctica valores sociales y ciudadanos como la justicia, la conciencia social, la reparación a las víctimas del conflicto armado y la violencia. Una política que esté enfocada siempre en la participación de los derechos humanos. Establecer un acuerdo nacional de defensa y seguridad, aportar al desarrollo rural, realizar campañas de desarme, de desmovilización y reincorporación, hacer mejoras en el programa de salud, seguridad y educación, crear proyectos agrícolas sostenibles y productivos teniendo en cuenta la industrialización, fortalecer el sistema judicial de nuestro país,
Termino mi intervención con una frase que me llamó mucho la atención. Debemos reconocer a nuestros estudiantes como víctimas, portadores de cultura y agentes de un nuevo cambio para que realmente la etapa del posconflicto nos lleve a la tan anhelada paz.